Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Sean bendecidos en el nombre del Eterno. Es un gusto verlos aquí. Qué bueno que pueden darse un tiempo para poder escuchar la palabra del Eterno. Y sobre todo en el día que marca Él, en el día de reposo, que es hoy sábado. Amén. Es una bendición que puedan estar aquí. Y pues bueno, vamos a dar una bonita palabra. Todas las palabras del Eterno son hermosas y son bonitas. Pero ahorita, antes de subir, estaba orando y me decía, estas palabras se han escuchado todo el tiempo. Muchos años después de que Él estuvo aquí en la tierra, se han venido diciendo, se han escuchado, y así han pasado 2000 años, más o menos, 2018, si llevamos la cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Se escucha y pasan generaciones y se vuelve a escuchar y generaciones, y no se ve un cambio. No es en todos y no vamos a generalizar, pero la mayor parte escuchamos, pero quizás no hay la intención de ponerlo por obra, o igual sí hay la intención, pero la oposición es muy fuerte, pero nada que sea imposible, nosotros podemos vencerla. De hecho, ese es el trabajo que tenemos como seres humanos aquí en la tierra. Entonces, el Señor me hacía llegar pensamientos, porque a mí no me llegan pensamientos, de que hoy decidamos. A partir de hoy, ustedes saben que no vamos a cambiar al mundo, pero bien dice un dicho coloquial ahí, hay que cambiar primero nosotros. Amén. Entonces, hoy es el día de empezar a poner por obra su palabra, para que en nuestras vidas haya esos cambios que Él quiere para nosotros, porque a final de cuentas son bendiciones que Él tiene para sus hijos. O sea, Él nos ama, Él no trae calamidades para nosotros. Él es un Dios de amor, un Dios de orden. Él ama toda su creación, pero gracias al Eterno que hoy quiere enseñarnos qué tenemos que hacer para en verdad, y digo en verdad no porque Él falle, sino nosotros como seres humanos somos los que fallamos, para que en verdad podamos sentir ese abrazo del Padre en nosotros. Amén. Entonces eso es lo que el Señor me decía, vamos a proponernos echarle ganas, aunque sea algo corto, pero que sea de mucha sustancia, para que llegue a nuestra alma y en verdad provoque que nosotros tratemos de hacer un cambio en nuestras vidas. Y por lo tanto, a su vez, es agradar al Señor, agradarlo a Él. Y eso por consecuencia nos va a traer bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, así como están, les voy a pedir que abran sus escrituras en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, de Matillá. Vamos a leer del verso 25 hasta el último, que es el 30. Amén. Mateo 11, versos del 25 al 30. Eso yo creo me hacía sentir porque pues muchas veces hemos escuchado la escritura, ¿no? Citado por diferentes ministros. De hecho, estos últimos meses se ha hablado mucho de libertad, conocerás la verdad y nos hará libres, de santidad. O sea, en sí la Torah de eso habla. En sí la esencia del Eterno es el amor, y siempre nos va a hablar de amor y de que seamos bendecidos. Entonces, la diferencia es que el Señor siempre va a dar con su misma palabra algún mensaje que en el momento, como hoy puede ser el día, cada uno de ustedes o cada alma está necesitando una respuesta de Él, para el por qué las cosas no van bien como quisiéramos. Porque todos queremos estar bien, ¿no? ¿Hay alguien que no quiere estar bien en todos los aspectos? Creo que todos. Y si estamos aquí es por eso precisamente, porque algo nos está haciendo falta. La solución es nuestro Padre. Únicamente vamos a ver qué cosas nos muestra Él que debamos hacer para poder obtener todo esto. Amén. Vamos a leer, me siguen con su vista, ¿ya lo tienen? Dice así: en aquel tiempo, Yeshua dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos.
Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Amén. ¿Cuántos declaramos que su palabra es fiel y verdadera? Bendito sea el Eterno. Así como están, hermanos, cerremos nuestros ojos. Voy a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, soberano del universo. Padre, gracias te damos, Señor, en este día que tú dictaminaste, Señor, para que fuese de reposo, bendito Rey. Gracias, Padre, porque nos recuerdas que en 6 días hiciste la creación y en el 7º reposaste de toda tu obra, Padre. Pero no reposaste de dejar de trabajar, sino que la estuviste admirando de toda esa creación tan hermosa que hiciste. Y diste a tus hijos este día, Padre, para poder recordarlo semana con semana, toda la creación que tú has hecho con gran amor y bondad para todos los seres humanos, bendito Rey. Te agradezco por cada alma aquí presente, bendito Padre, porque tú eres bueno, Señor, y yo sé que ellos están aquí por un motivo, Padre. Muchos a lo mejor, en su mente a lo mejor no lo podrán entender, pero su alma sabe por qué está aquí y sabe por qué hay un deseo de acercarse y un deseo de escuchar tu bendita palabra en tu día Kadosh, Padre Santo. Todo esto te lo agradezco en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a... Para empezar, quiero repetir uno de los versos que leímos aquí, y está en el verso 28, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. No es casualidad que estén aquí, y en esta palabra está hablando de eso precisamente, de que 6 días nos dio para trabajar y en el 7º día deberíamos reposar. Descansar es para estarnos llenando de su palabra. Ese es un reposo espiritual a nivel alma, de estarse llenando de toda su palabra para que nuestra alma repose. Y aquí en esta parte nos está diciendo: todos los que estamos cargados, todos los que trabajamos, todos los que traemos un problema por cosas distintas que hayan pasado en la semana, Él nos hace esa invitación hoy: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré reposar. Declaro su palabra que en cada alma aquí van a salir diferentes y van a salir con esa paz que el Señor quiere dar. Porque simplemente por esa obediencia de venir a obedecer lo que Él manda, a escuchar su palabra para que su alma tenga reposo. Y lo va a ver, hermanos, lo creo y lo declaro en cada uno de ustedes. Amén. Como decía aquí, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y viceversa. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Eso es algo muy importante, porque aunque a la vez pareciera muy sencillo de entender, muchos no conocemos quién es en verdad nuestro Padre. Esa paternidad no le hemos dado el sentido o el valor que le deberíamos de dar, para reconocer que necesitamos un Padre que nos guíe, que nos enseñe, que nos reprenda, que nos vuelva a corregir al camino correcto, porque esa es la función de nuestro Padre Celestial, hablando espiritualmente. ¿Cuántos saben que sin Él nada podríamos hacer? Y humanamente hablando, el ser humano por naturaleza necesita de un Padre para que sea guiado. Hay ocasiones que no se ha podido de algunas personas tener un padre en lo terrenal, pero de alguna manera el ser humano busca y tiene la necesidad de acercarse a alguien que lo guíe, es decir, un tutor, porque eso es necesario. Aunque pareciera no lógico, aun cuando ya la persona llega a su madurez
decir mayoría de edad para no confundirnos mucho. Cuando uno es pequeñito, pues obviamente necesita de alguien. Si se queda en la orfandad, cualquier pequeño, necesita de alguien que lo esté guiando o que lo esté procurando. Una vez llegada la madurez, aunque pareciera que no y que uno ya puede hacer lo que quiere y que ya piensa y que uno ya puede, porque así somos luego cuando todos fuimos jóvenes y sabemos que en esa edad sabemos que nosotros podemos hacer las cosas sin la ayuda de los adultos, pero en realidad no es cierto. Ellos siempre nos fueron formando y necesitamos siempre ayuda. Siempre necesitamos un consejo y alguien que nos guíe para poder caminar correctamente en esta tierra. Amén. Pues con el Eterno no es nada diferente. El Señor siempre lo ha hecho y ha estado en su mente, si pudiéramos decir, estoy parafraseando, el poder guiar a su pueblo, porque ustedes creen que nos creó para que viniéramos a padecer o estuviéramos sufriendo. No tendría ningún sentido. Sin embargo, Él precisamente nos creó para darnos un manual, un instructivo, el cual deberíamos de seguir para que todo nos fuera bien. Amén. A lo mejor por falta de enseñanza, quizás a lo mejor por enseñanzas en el buen corazón de las personas, pero una interpretación errónea de lo que Él quiere, a lo mejor también ha habido algunas desviaciones, porque todos como humanos tendemos a equivocarnos, pero por eso es que siempre me ha gustado todo irme a la palabra, porque con Él no hay fallas. Amén. Entonces, miren, dice así: la paternidad es un principio de la vida que produce formación de carácter, propósito y destino para el individuo. ¿Pero qué es un padre? La palabra hebrea padre es Abba, que significa papacito o papito, con un concepto de más intimidad, más cercana. La palabra griega para padre es pater o fater. Es una palabra que denota respeto a la autoridad. Padre es la fuente o el origen que sostiene y mantiene la fuente de recursos que Él defiende, hablando de nuestro Padre Celestial. Y también lo podemos equiparar en el plan terrenal. Para desarrollar el verdadero concepto de paternidad se debe tomar en cuenta en un concepto básico que es propósito. Este es fundamental, una ilustración muy sencilla para entender el concepto del propósito en todas las áreas de la vida es el siguiente. Fíjense, en esto es muy bonito y muy importante que lo entendamos. Dice: cuando un fabricante crea un nuevo producto, la necesidad y función por la cual fue creado de este producto determina su propósito. Dios creó al hombre y a la mujer con características y cualidades que los capacitan para llevar a cabo el propósito para el cual los diseñó. Ser un padre tiene sus raíces en la imagen del Eterno, porque Dios es Padre. La revelación del Padre es una promesa de Dios a su pueblo, cumplida por medio del Ruach HaKodesh, es decir, por el Espíritu Santo, como uno de sus mayores misterios para el ser humano. Amén. Dice más adelante: no obstante, el plan de Dios es la revelación de todas las cosas. Este es el sentir del corazón del Padre Celestial. Amén. Entonces, Él nos diseñó, Él nos creó, Él hizo unas vasijas en nosotros. ¿Cuántos han escuchado del alfarero cuando lo comparan como el alfarero, ¿no? Que Él rompe los tarros o jarros viejos, agrietados, mal como estábamos, los destruye y los vuelve a formar y los vuelve a hacer nuevos. Bueno, si alguna vez no quedaron bien, nos vuelve a dar otra oportunidad y nos vuelve a formar, con el único propósito de que seamos unos recipientes bien hechos, bien formados. Él no se equivoca. Lo que haya sido cuarteado, que haya deteriorado el recipiente anterior es por causa de uno mismo, pero Él en su gran amor vuelve a tomar ese jarro o vasija y la vuelve a formar perfecta como en un principio. ¿Pero para qué? Para que todo lo que Él manda, toda esa luz que es a través de mandamientos, ¿sí?, llene esa vasija y no haya por dónde se fugue.
De hecho, ese es el trabajo del ser humano en esta tierra. Está recibiendo de su luz día a día a través de su palabra para estar llenando ese recipiente que somos nosotros. Dicho en otras palabras, ¿cuántos saben que el hombre o el ser humano es el templo del Espíritu Santo? O sea, nosotros somos el templo. Por lo tanto, tenemos la obligación de llenar ese templo con la luz del Creador. Para eso preparó esas vasijas. Entonces nos da la oportunidad de volvernos a formar y estar recibiendo para llenarnos de su luz. Amén. Dice más adelante, Dios Padre de la creación. Dios decidió que existieran los cielos, los ángeles, los animales, los mares, los seres humanos, etc. Dios es el Padre de Yeshua, porque éste salió de él, pero tal hecho no hace a Yeshua menor que el Padre. La Biblia enseña que el Padre Celestial es un productor, como leemos, un creador, un productor, Él hace. Vamos a Isaías 64:8. Isaías 64:8. 64:8. Dice aquí: sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero, todos fuimos hechos por ti mismo. Amén. Corroboramos lo que nos dice su palabra. El hecho de que el Señor Yeshua haya salido del Padre no lo hace menor, al contrario, vamos a ir viendo con versículos adelante. Dicho sea de paso, quiero darles una pequeña idea de cómo debemos concebir al Creador, al Dios Todopoderoso. Porque muchos tenemos todavía la idea de que hay un hombre enorme y hermoso que resplandece con vestiduras blancas, y nos lo imaginamos así porque así nos lo han creado, en un concepto de ese tipo. Y por lo tanto también hay un Hijo que está a la derecha y también está el Espíritu Santo. Y después de ahí que hay un error y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es falso, no hay una Trinidad como tal. El Señor es uno y único. Amén. Pero cuando hablamos del Padre, estamos hablando también del Hijo, y cuando estamos hablando del Espíritu, del Ruaj, estamos hablando del mismo. El problema nada más en nosotros es no tratar de hacer tres personas, sino siempre saber que es uno mismo, en sus diferentes posiciones dependiendo de lo que se esté hablando. Y con eso va a ser sencillo romper con ese paradigma de tres dioses, porque no hay, sino entonces estaríamos echando abajo la palabra de que es un solo Dios. Amén. Entonces únicamente consiste en nuestra mente de saber que es un solo Dios en sus diferentes funciones. Puedes hablar del Ruaj HaKodesh, que es su Espíritu Santo, puedes hablar del Hijo como Yeshua, y puedes hablar del Padre. Es uno solo. Amén. Dice entonces más su palabra: solo nuestro Padre Celestial, Él es el único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó al prometer desde antes de la fundación del mundo que, cumplido el tiempo, mandaría a su Hijo Yeshua, para que, manifestando su paternidad, la razón por la cual lo enviaría es para hacer legal esta promesa en la tierra. Tenía que llevarla a cabo por medio de un hombre con un cuerpo físico, pero limpio de todo pecado, una figura exacta de él como Padre en el cuerpo de un hombre. Es toda la esencia y la plenitud del Todopoderoso en un ser humano aquí en la tierra. Amén. Su esencia, Él mismo. De alguna forma, si se puede explicar así, su grandeza es tan enorme que no alcanza en nuestras mentes finitas, que sería imposible que Él se manifestara aquí, porque ciertamente Él está en todo. Está en cada parte de nosotros, está en cada cosa que hay en la naturaleza, en el mar, en el cielo, en todos lados. De ahí que hay una enseñanza que cuando quieres mirar al Padre, el peor error sería voltear al cielo. Lo tenemos como una costumbre porque se nos ha creado en nuestra mente que Él está en los cielos. Y lo primerito que hacemos es voltear los ojos hacia arriba. Y es bueno, pero en realidad Él está en todos lados. Está de quien lava su corazón,
limpia su espíritu, y a Él le place poner de su espíritu dentro de nosotros, Él también habita dentro de cada uno. Él está en todo lo que vive, para que nos demos una idea de quién es nuestro Padre, el Todopoderoso. Amén. Dice más adelante, el Señor Yeshua vino a manifestar a Dios Padre. Vamos a Isaías 9:6. Libro de Isaías 9:6. Fíjese lo que dice, y qué bonito todo lo que le estoy comentando, ¿no? Dice, ¿ya lo tienen? Amén, amén, gloria a Dios. Permiso. Fíjese qué hermoso, qué es lo que dice desde el libro de Isaías. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, en el 7, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor de nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, si se dan cuenta, desde Isaías estaba la profecía de que vendría un niño a la tierra y iba a poder ser llamado Padre. Amén. De ahí lo que les digo, que estamos hablando de la misma persona. Amén. Bendito sea su nombre. Dice más adelante en Malaquías, dice, esperando por el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, clamó por la restauración de la paternidad. El profeta hablaba la voluntad de Dios y la establecía en la tierra. Esa es la función de los profetas. Voy a leer primero esta parte y luego leemos Malaquías 4:6. Dios creó el antiguo pacto, es decir, como mal conocido como el Antiguo Testamento, con esta profecía que estuvo latente durante más de 400 años sin cumplirse. Al comenzar el nuevo pacto, es decir, mal llamado también el Nuevo Testamento, vemos que el libro de Lucas se inicia con lo mismo. Dios una vez más está hablando de la restauración de la paternidad. Yeshua comienza su ministerio manifestando la naturaleza del Padre en toda su plenitud y el cumplimiento de la profecía de restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Aquel era un tiempo donde había millones de hijos huérfanos, solos, sin identidad, sin dirección y sin propósito en la vida. Entonces Yeshua comienza a manifestar esa paternidad, sanando, consolando, liberando, trayendo paz y gozo a todos los que le recibían, dando a conocer el corazón del Padre a través de estas acciones. Sin embargo, después de haber realizado todas las obras que ponían de manifiesto la paternidad del Padre Celestial, Felipe, uno de los discípulos, le pide a Yeshua que le muestre al Padre de una forma muy sincera. Yeshua le hace caer en cuenta que a pesar de tenerlo a él frente a sus ojos, ellos no tenían aún la revelación del Padre. Vamos a leer Malaquías 4:6. Dice así, Malaquías capítulo 4, verso 6. Dice, y Él hará que padres e hijos se reconcilien, de lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Y en el
En el 4, 2 antes dice: acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moshe en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debería de obedecer. Dice el 5, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Grande para los obedientes y terrible para los que hacen oídos omisos para no escuchar su voz. Y dice aquí: y él hará que los padres se reconcilien, de lo contrario vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Aquí nos habla de una reconciliación con el Padre, con nuestros padres terrenalmente, pero en realidad también está hablando más profundo, de que tenemos que reconciliarnos con el Padre. Si lo hicimos, no enojar, porque el Padre no se enoja, Él es puro amor. Sin embargo, tiene sus elementos, sus malaj, que se encargan de cumplir las cosas que a él no le gustan, pero todo esto por causa de desobediencia. Amén. Pero él quiere que nos reconciliemos con él para poder obtener esas bendiciones que él tiene para nosotros. Vamos a otro verso, a Yohanan 14, del 7 al 13. El Evangelio de Yohanan, de Juan. Juan 14, del 7 al 13. Fíjense cómo nos vuelve a hablar y el Señor nos sigue persuadiendo de que entendamos que Él es uno mismo y que por lo tanto, como Él vino a gobernar sobre nosotros y es un rey, sabes que es el Rey de reyes y Señor de señores, y como rey, eso también lo deberíamos de... ¿Por qué no sería tan fácil, así como luego leemos algunas partes o entendemos algunas partes de la Escritura a nuestra forma o conveniencia? ¿Por qué en este caso, si sabemos que es el Rey de reyes y Señor de señores, por qué no sometemos nuestra voluntad al Rey? Si el Padre da un mandamiento y es Rey, pues simplemente me limito a obedecerlo. Terrenalmente no había opción para discutir. Los reyes decían, esto se hace y se tenía que cumplir, porque en ese tiempo el que no cumplía la orden de un rey, ¿qué pasaba? ¿Se imaginan? Por eso digo que Dios es amor. Eso ya no pasa ahorita. Pero sin embargo, la repercusión ¿en qué está? En que nos va mal por no obedecerlo. Amén. Pero gracias a Dios que no es que haya Él venido a invalidar las leyes, hubo cambios, pero precisamente tuvo que venir nuestro Señor Yeshua para componer todo lo que se estaba haciendo mal. Pero hay muchas cosas que siguen vigentes y que no estamos haciendo. Amén. Dice entonces así, del 7 al 13, Juan 14, del 7 al 13. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe les dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Yeshua le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mí, por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, pero yo voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Amén. Entonces, el Señor Yeshua tenía toda la esencia, toda la plenitud del soberano. Amén. Él tenía que usar un hombre aquí en la tierra para venirnos a mostrar cuál era la función de nosotros y traer a un ser humano
para que nos diéramos cuenta que somos capaces de realizar las mismas cosas siempre y cuando queramos. Algo que a lo mejor no vamos a tener y nunca lo vamos a tener es esa santidad que solo Él tenía, obviamente de donde Él provenía. Pero de ahí en fuera fue un ser humano aquí en la tierra para cumplir la voluntad de mi Padre. Así lo dice Él. Dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Para nosotros la comida y la bebida, ¿qué es? Es lo primordial, ¿no? Sin beber y sin comer, hablando de lo básico, agua y trigo, por hacerlo más simple. No puede subsistir el ser humano. Si no hay agua y trigo, entonces, ¿qué nos dice esto? Es lo básico, es lo primordial. Para poder estar en esta tierra tenemos que comer. Y si el mismo Maestro dice que su comida y su bebida es hacer la voluntad de su Padre, ¿por qué no también lo hacemos nosotros? Basta con que el Señor nos dé un mandato. Sí, Señor, lo hacemos. Y si no podemos, pues dobla tus rodillas y pídele, ayúdame porque no puedo. Algo me impide obedecerte, pero ya no quiero estarte fallando. No quiero ser desobediente hacia ti. Ayúdame porque no puedo. Amén. O sea, podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer es querer. Amén. Dice más adelante, después de que Yeshua manifestó al Padre aquí en la tierra, siendo para todos los que le recibieron un protector, sanador, defensor, liberador y un padre para sus discípulos, les enseñó dos cosas muy importantes antes de ir al madero. Estas cosas no habían podido ser comunicadas aún durante los 3 años que estuvieron con él, debido a que Yeshua sabía que los discípulos tenían un impedimento en la oración, porque no habían recibido la revelación de lo que significaba decirle al Padre, Abba, papito, papi. Los discípulos no entendían cómo ni por qué Yeshua tenía la audacia de llamar a su Padre Abba, papito. Para los fariseos e incluso para los discípulos esto era un insulto, una falta absoluta de temor y respeto ante el Dios Todopoderoso y temible que ellos habían conocido hasta entonces. En ese momento los fariseos se molestaron y dijeron a Yeshua que era un blasfemo porque se dirigía al Padre como un amigo íntimo. De todas maneras, a última hora Yeshua comunicó 2 sucesos importantes que eran la venida del Ruach HaKodesh, es decir, la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 16:7. Yohanan, Juan 16:7. Esa fue la forma de manifestarlo aquí, con la venida del Espíritu Santo. Era algo que no entendían ellos. Y quizás muchos de nosotros, y contándome, no entendemos todavía. ¿Y por qué les digo que no entendemos y hasta yo? Porque sabemos lo que tenemos que hacer y nos siguen faltando cosas. A lo mejor ya avancé en unas, pero nos sigue faltando. Ese quiere decir que todavía no nos ha caído, ya en mis palabras, el 20 de quién es el Espíritu Santo. Amén. Porque no debemos contristarlo, y lo dice bien claro la Escritura. Y imagínense, al no obedecer, es lo que estamos provocando, que se entristezca. Dice así en el verso 7, Juan 16:7, Yohanan 16:7. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor, en otras ustedes tienen el consolador, que es decir, el Espíritu Santo, no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Amén. ¿Por qué era necesario que Él se fuera? Fíjense, ahí hay otra cosa, y otra llega. Porque si Él ya estaba aquí en la tierra, ¿y por qué tenía que irse? Para que después viniera el Espíritu Santo. Si son 3, si es Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo había visto hasta ahorita. ¿Se da cuenta? Es necesario que yo me vaya y yo se los mandaré. Si fueran 3, entonces estaría, bueno, ven para que tú también estés aquí junto a mí, ¿no? ¿Se da cuenta? Eso me llegó ahorita, no lo había visto. Es actuando el Espíritu, que Él es del mismo Dios. Amén.
Al hablar con los discípulos, Yeshua les enseñó que era más conveniente, más beneficiosos para ellos que Él se fuera, porque Él estaba limitado a un cuerpo físico, fíjense. Mientras que el Consolador, que vendría después de su partida, estaría en todas partes, entre ellos y sobre ellos, al igual que lo estaría con nosotros ahora. Y también les enseñó que sería precisamente el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que el que les traería la revelación de la paternidad de Dios. Amén. Era necesario, les vuelvo a repetir, como era un cuerpo humano, estaba limitado a un cuerpo terrenal. Era necesario que se fuera y viniera a manifestarse el Espíritu Santo, para estar en todo lugar como lo está haciendo hoy. Amén. Dice, vamos a ver la revelación del Padre. Ahí mismo en Juan 16, nada más ahora vamos a leer del 25 al 29. Ahí adelantito. Vamos al 25. Dice así su bendita palabra. Juan 16, 25 al 29. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones, pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama porque ustedes me aman a mí, y porque han creído que yo he venido de Dios. Dice, salí de la presencia del Padre para venir a este mundo, y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Entonces dijeron sus discípulos, ahora sí estás hablando claramente, sin usar comparaciones. Amén. Me gusta mucho esta versión porque está como muy clara. Se entiende, es más entendible. Él mismo salió del Padre para venir y presentarse, pero tenía que regresar para después venir su Espíritu. Amén. Y es lo que sucedió después de muchos años más, cuando el Señor parte y Él está aquí. Esa es la promesa que Él nos dio, que Él nunca nos dejaría solos y que estaría con nosotros. Amén. Eso que sintieron ustedes, yo no sé cada quien qué sintió el día de hoy, no lo sé, pero el Señor sí sabe. Y ese deseo de venir a escuchar su palabra es precisamente la Ruach HaKodesh actuando en el alma de cada uno de ustedes. Porque Él sabe por qué los trajo aquí. Él sabe qué necesidad tenemos cada uno de nosotros. Tenemos, porque todos necesitamos. Yo no sé la de ustedes, pero Él sí sabe. Y créame que ese es el poder que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y Él puede estar en todo lugar, en todo momento, y en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Eterno. Este verso nos muestra que aunque ya Yeshua había tratado de explicar la paternidad de Dios a sus discípulos en un lenguaje figurativo, no les había dado una revelación completa, porque es el Espíritu Santo el encargado de revelar al Padre. Esta revelación fue la que causó una total transformación en la actitud de los discípulos frente al mundo y frente a sus enemigos. Amén. En Juan, vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan 14, vamos a leer del 9 al 21. Juan, ahí está mismo, se regresan dos capítulos. Juan 14, del 9 al 21. Hablo a través de Felipe, leímos una parte, pero ahorita voy a leer hasta el 21. Dice, Yeshua le contestó, Felipe, hace tanto tiempo solo leímos que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos las obras mismas. Estos ya los leímos, lo estoy repitiendo para unirlo. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Hasta ahí habíamos leído, dice.
Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan, cualquier cosa que en el nombre de Yeshua se pida. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Amén. Fíjese nomás las promesas tan hermosas que hay, pero también nos pone condiciones. Al que obedece mis mandamientos. Amén. O sea, así está todo en la Escritura y todo es muy bonito. Y Él estará con nosotros, Él no nos dejará solos. Dice bien claro que no seremos más huérfanos, sino que un Padre tenemos para con nosotros. Pero pone sus reglas. Y es ahí donde entra la parte difícil para el ser humano: obedecer mandamientos. Porque créanme que si hubiese un Espíritu del Señor dentro de nuestras mentes y nuestros corazones, no había discusiones. Dice el Padre que haga esto y lo haría. No tendríamos que tratar de pasar años para ver un cambio y que no llega. ¿No? Casi, créanme, y ahorita otra vez, se me imagina la actuación de nosotros, no del Padre, como una especie de política, ¿no? Que siempre queremos ser, no, sí vamos a cambiar y vamos a hacer esto, pero jamás lo hacemos. Y las reglas están claras: obedecer mandamientos. Ahora sí lo hago. Mañana, tú sabes, Señor, que si pudiera, mira, en el diezmo, ¿cómo somos? Si tuviera, Señor, tú sabes que daría, pero en la próxima, nada más que me den ese trabajo, hasta te doy el doble. Y así se la llevan. ¿Y saben cuándo va a venir eso? Nunca. Porque el Señor es bien claro: Él estará contigo y te dará todo, pero también tienes que poner manos a la obra, tienes que obedecer. ¿Sí? Vamos a ver, dice: quien que ve a Yeshua también ve al Padre Celestial. Lo vimos en Juan 14, 9 al 11. En Yeshua aprendemos cómo es un hijo del Padre Celestial y también aprendemos cómo es el Padre Celestial. En Él vemos las dos cosas: cómo es un hijo y cómo es el Padre. Amén. Por eso es que es un hombre tan maravilloso, hablando del hombre terrenal que vino a la tierra, pero sabemos que la esencia es de Dios. Cómo tuvo la capacidad de mostrarnos cómo debe ser un hijo para con el Padre y cómo un padre para los hijos. Amén. Él todo eso hacía con una gran sabiduría. Y dado que Yeshua es el Padre eterno, así como el Hijo, su paternidad requiere de nosotros nos sometamos y obedezcamos a cada palabra suya, porque todo lo que Él dice y ordena viene directamente del Padre. De esta manera somos transformados por el Espíritu Santo a la misma semejanza de Yeshua HaMashiach. Amén. Fíjense, vamos a leer 2 de Corintios 3, del 8 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 8 al 18. Fíjese qué hermoso, el Señor es bueno. Y ahora no sé si se dan cuenta que lo estoy haciendo como más una enseñanza, precisamente para que nos quede más claro, y como lo dije en un principio, ya empezarlo a poner manos a la obra, para que no sigan pasando años y volvamos a escuchar la palabra pero sin tener un efecto positivo en nuestras vidas por causa de nosotros, de desobediencia, porque el Señor tiene todo para bendecirnos. Amén. Dice así, capítulo 3, del verso 8 al 18. Dice: cuanta más será la gloria
del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu, alianza, un nuevo pacto. Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, está hablando de la Torá, cuanto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos, porque la gloria ante Dios ya no es nada en comparación con esto. Fíjense, aquí hay algo importante. Cuando siempre, precisamente porque tenemos esa esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moshe o Moisés. Eso es de lo que está hablando dos versos antes. Dice, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Hablando de Moshe como un ser humano, que él tenía un tiempo de vida y tenía que desaparecer. Sin embargo, la Torá viviente, que no es Yeshua, esa permanece por siempre. Amén. Dice, pero ellos se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, es decir, cuando leen el Antiguo Testamento, más llamado así, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Yeshua HaMashiach. Es decir, solamente por la obediencia al Hijo es la forma de que esos velos van a caer. Mientras uno no quiera quitarse eso, siempre vamos a estar viendo que la ley fue en el pasado y que ahorita ya no tiene validez. ¿Amén? Dice, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés o de Moshe, un velo cubre su entendimiento. ¿Y cuántas veces han escuchado esto? Que leen la Torá y hay un velo inmediato que luego te dice, no, es que esto fue en el pasado, ahorita ya no aplica. Eso no es cierto, lo dice claramente su escritura. Dice entonces, un velo cubre su entendimiento. Dice, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Cuando tú reconoces que el Todopoderoso es el único Dios, ese velo te es quitado y vas a poder entender todas las cosas que el Señor tiene para ti. Dice, por eso todos nosotros, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. ¿Amén? Bendito sea su nombre. Más adelante de eso vemos la paternidad del Padre, como lo leímos en un principio. Ya nada más les voy a dar lo que seguía en Mateo, donde nos habla, pónganse mi yugo. Amén.
Ya vimos que Él tiene todas las bendiciones. Vamos a regresar a Mateo 11:28. Mateo. Tenemos 5 minutos todavía. Mateo 11:28. Bueno, del 28 al 30. Dice: vengan a mí, como dije en un principio, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Y aquí dice algo bien, muy hermoso, todo es hermoso de Él. Pero nos hace una propuesta. Vuelve a demostrar otra vez su amor. No es imposición. Es una promesa que dice: acepten el yugo que les pongo. Acéptenlo. Y aprendan de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender de Él. Que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Amén. Ahora Él nos hace la propuesta de ponernos ese yugo. Él nos invita, ya que nos hizo libres y nos quitó el yugo de opresión que había para todos nosotros. Ahora Él nos dice: yo quiero que aceptes este yugo que te doy. Ya te quité de opresión, el que te mantenía oprimido, el que te lastimaba. Porque la palabra hebrea para yugo se escribe alal en hebreo y quiere decir afectar totalmente. Cuando estábamos bajo el yugo de esclavitud, era una afectación terrible, y hay quien todavía la lo sigue cargando. Eso es lo que quiere decir en su raíz: afectar totalmente, con el yugo de esclavitud, ya sea en las drogas, en la pornografía, en la pobreza, en la enfermedad, no sé, muchos yugos de opresión. Es terrible eso. Otra de sus definiciones es ol, que quiere decir rebuscar y ser riguroso, con dolor, imponer y contristar. ¿Cuánta gente no hay triste por el yugo que traen cargando de alguna de estas formas que les dije? Y otra es que quiere decir impuesto sobre el pescuezo, es decir, sobre la cerviz, donde cuando alguien que ha estado cansado o ha sentido ese peso sobre los hombros, que dice: ¡ay, es que no aguanto! O sea, ya sea por trabajo o por opresiones o no sé, por problemas, que sientes pesado, ¿no? Y duele esa parte. De hecho, cuando se estresa uno, creo que es lo primero que uno empieza a mover, ¿no? Se endurecen estas partes de aquí y uno se siente así. Fíjense, pero todo eso tiene una raíz aquí: impuesto sobre el pescuezo, es decir, sobre la cerviz. Dice: entonces, para quitarnos esto, el Señor nos invita a ponernos su yugo. Ya lo decía alguna vez, su yugo Él lo maneja, son mis palabras, forrado de algodón. Haga de cuenta, algodón. Ya no es de palo, no es con mecates, con cuerdas como lo hacían. Si conocen el yugo de las bestias para arar, pero ahora Él se pone el de algodón, suavecito, cómodo, vas a estar confortable, no pesa, puedes hasta saltar con Él. Lo único es para que camines conmigo, que ni te adelantes ni te atrases, ni a la derecha te vayas ni a la izquierda, que camines al lado mío siempre, para que te vaya bien. Nos hace de ponernos su yugo. Su yugo es obedecer mandamientos, cumplir con sus preceptos, ser obediente, porque dice que su yugo es ligero, su carga no es pesada. Nosotros y en nuestra mente somos los que lo hacemos pesado. Ay, ¿cómo voy a hacer Shabbat? Tengo que trabajar. Porque si, fíjese, es un lugar donde pega fuerte, porque si no, es el día que me pague el patrón, ¿cómo le hago? Empieza a trabajar en tu mente cuando no te das cuenta que tienes un Rey todopoderoso que puede cambiar tu situación en el trabajo. Pero nos falta ejercer la fe, nos falta emuná para decir: Señor, yo dejo, que no es fácil y tampoco lo estoy invitando a lo que hagan, porque al rato pueden hacerlo y va a decir: no, pues el hermano dijo que lo hiciéramos, ahora ya no tengo trabajo. No, eres tú y Dios. Pero tampoco, y se los digo, Él puede hacer todo.
¿O usted no cree que pueda darle todo lo que supuestamente no se ha dado gana? Él puede, lo que falta es nuestra fe. Pero nos falta fe porque es fácil decirlo, pero la fe es muy difícil de ponerla en práctica. Porque, por ejemplo, si yo hago esto y me dejo caer para atrás y le digo, Señor, manda a tus ángeles para que me sostengan, ¿qué crees que va a pasar? ¿Sí o no? Pues así es algo que nos pasa a nosotros cuando queremos poner en práctica la palabra del Señor. Nos falta mucha confianza. Por eso Él dijo un día, el reino de los cielos es de estos pequeños, es como los niños. Si subes a un pequeñito, aunque sea una parte así, lo han visto los padres en una alberca o algo, y le dices, lánzate, y le pones tus manos y él te ve, él no mide y se avienta. Él tiene la confianza de que tú estás para salvaguardarlo, para rescatarlo y sostenerlo en tus brazos. Muchos lo han experimentado, ¿cierto o no? Los niños se lanzan con todo a su padre. ¿Por qué nosotros cuando crecemos ya no tenemos la misma fe? Y nos entra la lógica, luego, no, pues es que ya estoy más grande, ahora mi mamá, mi papá, pues están más chiquitos que yo, ¿cómo me van a aguantar, no? Luego empezamos a tratar de cuestionar y a salirnos por la tangente. Vemos las cosas con la lógica, con los 5 sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Una vez ya les expliqué que esos 5 sentidos nos engañan realmente. Los 5 sentidos nos engañan. Ya después les explicaré un poquito más sobre esto. Ahora el punto es, pero tenemos que tener esa confianza en nuestro Padre. Tenemos que aprender a lanzarnos a sus brazos con todo, porque todo lo que Él nos puso es para que nos vaya bien. Amén. Bueno, hermanos, con esto los invito a que se pongan el yugo. Pongámonos el yugo, porque a lo mejor yo tengo una parte puesta, pero me falta la otra que todavía me hace que me desvíe hacia un lado, porque eso es normal, somos seres humanos, pero tenemos que trabajar en nosotros, en cada día esforzarnos en ser mejor con el Padre. Y eso sí se los garantizo, entre más mandamientos y más obedientes sean, su vida va a cambiar para bien. Van a empezar a disfrutar de las maravillas que tiene nuestro Padre, pero hay que obedecer. Es el único requisito sencillo: obedezcan. Si me aman, cumple mis mandamientos. Así lo dice. Amén. Quiero leerles esto y ojalá, creo que me voy a ver mal. Pero bueno. Les decía que los 5 sentidos nos engañan. En una clase de mundo espiritual me pusieron un 10, pero lo digo para la gloria y honra del Señor. Y se los quiero leer. No es casualidad que hace rato entre mis papeles y cuando estaba preparando para salir, salió mi examen. Y les quiero leer lo que dice. La clase, les digo, es del mundo espiritual y la pregunta fue: ¿cómo la Torah revela? Y lo hice en base a Efesios 4, 22, 23. Fíjense, yo sé que declaro que a nivel alma espíritu van a captar, y con esto voy a terminar. Esto es lo que es en realidad el mundo en el que vivimos y lo que tenemos que hacer, y no se sale nada de lo que es la palabra. Dice así: toda la realidad está dirigida por una ley general, la ley del Creador. Es la ley del amor universal y de todo lo bueno que emana del Eterno. El ser humano debe comprender que tenemos un Creador y por lo tanto existe un manual de indicaciones para el ser humano, con el propósito de que funcione a la perfección. Mientras el hombre no entienda este concepto básico, siempre se va a estar equivocando. La única forma de que todo salga bien es recurrir al manual del fabricante, es decir, la escritura, la Torah. Y este es la Torah. Tenemos que seguir las instrucciones, cumplir mandamientos para perfeccionar nuestra vida en esta tierra. Tenemos que aprender a transformar esa luz poderosa que proviene del Creador y así poder formar la resistencia y así poder obtener la luz necesaria para nuestra alma en sus diferentes propósitos, es decir, vasijas o sefirot, y poder asimilar nuestra chispa divina a la fuente del Creador. Debemos entender que cada chispa es un alma, cada uno de ustedes es un alma, somos una chispa, y que es un trabajo de equipo para que estas chispas, que somos todos los seres humanos, se vayan uniendo cada vez más a través de obedecer su palabra
y a la vez expandiendo para que un día se unifiquen con la luz divina. Eso fue lo que respondí. Por eso me pusieron 10. Y yo sé que es el Señor ayudándome, porque yo creo que mi mente no... Sí, lo he dicho muchas veces, pero mi mente es muy limitada, la verdad. Pero es eso. Tenemos que unir todas las chispas que tenemos cada uno de nosotros, que son la luz, y que se vayan uniendo más, y más, y más, y más, y más. Aquí me van a entender por qué les dije que el Señor está en todo. No está en un lugar específico, porque ese es el propósito. Entre más nos unamos, más almas traemos, más. Ese es el trabajo de salir a todo el mundo y a toda la gente y encender esa chispa y unirlas. Y fíjense cómo es esto. Entonces se va haciendo más grande, y llega el momento que el Señor no está arriba, abajo, sino está en todo y somos nosotros. Esa luz se vuelve a unificar con Él. Ese es el trabajo, ese es el propósito. Hay una canción que me acordé de Marcos Witt, que se enciende una luz, ¿no? Todos tenemos que encender nuestra luz, juntarlas, hasta que llegue el momento que se expande y Él es todo. Nos volvemos a unir a esa luz de donde provenimos. Se oye bien sencillo, ¿verdad? Así es, pero tenemos que trabajar. ¿Amén? Pónganse de pie, hermanos. Y es para la gloria del Eterno, ¿eh? No crean que, hermano, ya viene estas oraciones. Por algo ahí salió. Inclina su rostro. Padre Celestial, bendito Rey, gracias Padre Abacadosh. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y sé que para siempre es tu misericordia, Señor. Tú me has hecho entender muchas cosas. Yo sé que todo lo que he hecho, Padre, es con base a lo que tú me dices, bendito Rey. Pero puse en práctica también los consejos de tus siervos, de la gente que me ama, que te ama primeramente a ti, Señor, y que tú mandas para que aconsejen, Señor. Y eso mismo pedí, Señor, que diera las cosas como tú querías que yo las diera. Y sé que tampoco lo que se dijo antes está mal, no. Pero yo sé que tú tienes un propósito para nosotros, y como me lo hiciste saber, el profeta Jeremías decía: 26 años tengo hablando de este pueblo rebelde y no obedece. Si yo tenía 26 años hablando, Señor, ¿por qué yo me tengo que quedar por 4 o 5? Pero no es queja, Padre, sino que gracias por hacerme entender que en tu amor, Padre, todos nos vamos a poder llevar una semilla que va a fructificar dentro de nosotros, Padre, para ponerlo por obra y poder crecer contigo, Señor. Entender que tú eres nuestro maestro, eres el maestro de maestros, y que tú nos has venido a enseñar conforme a tu palabra, Padre, todo lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Y sobre todo para agradarte, bendito Rey. Hacerlo por amor, no por obligación. Hacerlo porque te amamos y porque aparte, si se puede decir que lo hacemos por conveniencia, Señor, porque tú nos vas a bendecir al ponerlo en práctica, Señor, pero que sea por amor a ti, Padre, aunque también sabemos que vamos a obtener grandes beneficios por obedecerte, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y te pido, Padre, que como tú lo has dicho en tu palabra, Señor, que esta semilla, tu palabra no volverá vacía, Señor. Declaramos que esto va a dar fruto, Señor. Sabemos que en unos va a ser a 30, en otros a 60, en otros al 100 por uno, pero va a dar fruto, Señor. Y sabemos, y lo sé, Padre, que esto es un proceso, Señor. Es de dar pasos, aunque sean pequeños, pero siempre hacia adelante, Señor. No hacia atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino siempre siguiendo tu palabra, aunque sean pequeños pasos, Padre. Y declaro bendición sobre la vida de todas las almas aquí presentes, Padre, y de todos los que no están, bendito Rey, porque tú, Dios, nos vas a hacer entender que es tu palabra, no es el hombre dando indicaciones, Señor. Es tu palabra, Señor, y tu palabra dice que debemos obedecerte y cumplir tus mandamientos. Te agradezco por la vida de cada uno. Llévanos con seguridad y paz a nuestros hogares, Padre, y que sigamos disfrutando de este bonito día de reposo, para el rato cerrarlo con la partida de tu Ruach, Padre, con el Abdalá. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Pues muchas gracias y espero que me tengan.